Hay una frase que uno escucha desde pequeño y es ser el hombre de la casa. Y es casi como si te pusieran como una obligación de ser superhéroe. El hombre de la casa tiene que defenderlos a todos, el hombre de la casa tiene que proveer, el hombre de la casa es el guardián. Y ese papel del hombre de la casa ha ido variando con el tiempo. Yo creo que como la sociedad misma lo está pidiendo. Los roles van cambiando. ¿Qué significa para vos ser el hombre de la casa? Pues digamos que para mí hoy el tema de hombre y mujer tiene un espectro muy amplio. Ajá. Yo creo que entre una mujer y un hombre hay una gama de personalidades casi que infinita. Y de posibilidades, como Sí, que pues hay mujeres que son muy masculinas, hombres que son muy femeninos, otros que se encuentran en la mitad que ahora están tratando como de darles un nombre nuevo. uh-huh. No sé, a mí me cuestiona mucho como todo ese asunto. Yo la verdad veo más el tema del papel en el hogar y en la familia como un trabajo en equipo. Ajá. ¿Vos cuántos hijos tenés? Yo tengo dos hijos, uno Uh-huh. de 6 y otro de 3. Y cuando decís un trabajo en equipo, ¿cómo lo ves? Porque, por ejemplo, no sé si en tu infancia fue así, pero yo me acuerdo que ir al colegio a saber del hijo era una cosa que hacía solo mi mamá. Y que mi papá preguntaba cómo les fue. Sí, eso Y era lo más era, común, y ya, y era definitivamente. como hasta ahí. Hacerlo en equipo es hacerlo distinto hoy en día, por ejemplo. Sí, yo diría que hacerlo en equipo es, digamos que a partir de la formación que yo tengo como administrador, Uh-huh. donde uno para lograr conseguir objetivos lo que tiene que entender primero es quiénes son los miembros de ese equipo, qué fortalezas tienen, y si tienes una fortaleza en algo, pues lo ideal es que esa persona se enfoque en ese campo. Ajá. Y lo mismo las debilidades, si vos te sentís que no haces una cosa bien, pues mira a ver cómo alguien más del equipo te puede dar la mano con eso. Uh-huh. Entonces así es como lo manejamos. Digamos que entre las preferencias de cada cual y los gustos nos asignamos ciertos roles. Digamos que ese tema de la ayuda también lo hemos discutido en casa y es que no es ninguna ayuda, es una responsabilidad. O sea, realmente, digamos que antes las responsabilidades del hombre en el hogar no existían prácticamente, era solo... Usted es el proveedor. Sí, es el Traiga con qué proveedor, ir a mercar, exactamente. pague los servicios. Casi como el hombre cazador Sí, sí, de la tal cual, prehistoria. sí, Usted, sí. usted va y caza la vaca y yo me ocupo de los asuntos de la cueva. Exactamente. Entonces yo también llegué a la conclusión de que no es ninguna ayuda. Uh-huh. Es tener claras las tareas, repartirnoslas. Y obviamente si hay una persona dentro del hogar que tiene una carga laboral muy elevada, como fue mi caso en ese periodo de buen comienzo, 4 años que mi esposa estuvo, pues yo le digo que fue la mamá de 85.000 niños de la ciudad. Contemos esa historia. Tu esposa, que se llama Camila Gaviria. Camila, dirigió todo el programa Buen Comienzo en Medellín, que atiende o atendía a 80.000 niños. Sí. Y obviamente es una responsabilidad de un tamaño, no solo por el volumen de niños, sino como por el compromiso ético también. Entonces uno dice, esa mujer se tiene que despertar pensando en eso, acostarse pensando en eso, además de que esos 80.000 niños hay que sumarle los 12 que tiene en casa. Yo lo que le Ustedes dije dijeron, fue, venga, entonces sí, usted va a estar allá afuera, yo voy a estar aquí. nosotros como, digamos que planeamos toda nuestra vida desde el principio, llevamos 17 años juntos y siempre tuvimos claridad en que por lo menos uno de los dos iba a estar acompañando a los hijos. Entonces llega este momento en que ella Llega, tiene esta responsabilidad y casi que de por sí se da la idea de, bueno, si yo voy a asumir esto, a vos te toca el otro como pues habíamos hablado. sí, eso fue una conversación que como hablamos del trabajo en equipo, se tiene que tomar desde las dos partes y yo le dije, muy pocas personas tienen la oportunidad de ser la mamá de todos los niños de la ciudad y de hacer un montón de cosas por ellos, pues encárguese ustedes de esos 80.000 niños, yo me encargo de estos dos. Y mientras ella se encarga de esos 80.000, hay otras profesoras, vamos a ese punto porque vamos a ver una historia que sucede aquí en Antioquia, cómo los profesores enseñan y las profesoras en cualquier pueblo de Antioquia enseñan a los niños a pensar distinto a como nos tocó a vos y a mí, porque Antioquia se toma la palabra. Vení por aquí. Conozcamos una historia de la escuela porque Antioquia se toma la palabra.
lavar los platos para ustedes es labor de las mujeres, de los hombres, de los dos. La escuela tiene un reto grandísimo y es ser el ente mediador entre la familia y la formación de los chicos y las chicas. También está pues como la sociedad que lo espera y que los chicos serían como esa esperanza de cambio y de transformación, empezar a que los niños construyan un rol de ser hombre o de ser mujer, o el rol que ellos quieren ejercer en la sociedad de una manera más abierta, porque nos toca entonces empezar a desmitificar esos imaginarios que traen de la casa, esos estereotipos, a venderles de pronto a ellos una perspectiva más amplia de cómo pueden vivir su rol en la sociedad. Mujeres y hombres barremos y organizamos, preparamos nuestras actividades de clase. Vivimos juntos, ¿cierto? Entonces las mujeres también tenemos un vehículo, también conducimos, también trabajamos, también hacemos ciencia, también sabemos de tecnología y los hombres también tienen una parte humana, sensible, que son capaces de acompañar la crianza, una crianza amorosa, de convivir con el otro desde esos afectos, de manifestarlos, de tener unas palabras cariñosas en la resolución de los conflictos. Es todo un reto, digámoslo, para nosotros como maestros, porque entonces es nuestra oferta en el aula, pero de pronto no es la oferta que hace la familia en la calle o lo que se espera de la sociedad a la cual él va a egresar. Pero sin duda esa es nuestra apuesta, que esos chicos sean esa posibilidad de revolucionar lo que se nos ha vuelto cotidiano, lo que es paisaje y lo que no nos deja evolucionar como sociedad, lo que hace que todavía entonces el hombre tenga esa figura de autoridad de pronto agresiva, violenta, porque simplemente provee y suple económicamente, para transformarlo en una figura de amor, ¿cierto?, de tranquilidad, de acompañar un proceso de crianza que también se disfrute de la paternidad. Volvemos a Antioquia se toma la palabra, y una palabra que queremos compartir con ustedes hoy es la de hombre. Los hombres, la manera de ser hombre ha ido transformándose y ha ido cambiando. Juan es el hombre de la casa, ha sido el hombre de la casa pues por definición, pero en un tiempo, y lo veíamos ahorita al comienzo del programa, tu esposa tuvo un rol muy destacado en la vida pública y eso hizo que vos estuvieras más a cargo de la vida doméstica. Hay quien piensa que eso puede afectar, por ejemplo, la hombría, la autoestima. Ay, ¿cómo así que usted se quedó en la casa? Yo creo que a vos no te pasó eso, por lo que he conversado. No, de pronto al principio fue un tema difícil acoplarse a un nuevo estilo de vida, después de estar acostumbrado siempre a ser el que va y abre la oficina y cierra y estar todo el día en el tema de los negocios. Ajá. Y de pronto llegar a la casa a jugar, a acompañar al niño al baño o hacerle la comida o todas estas situaciones, pues digamos que empiezan a afectarlo a uno un poco, ¿cierto? Uh-huh. Pero sí, no es que se pase de una cosa a la otra y no haya... Sí, hay una transición, pero creo que hay un tema de ego al que hay que renunciar. A mí el tema del ego me ha cuestionado mucho siempre. Creo que pues, las grandes dificultades de nuestra sociedad están vinculadas a esa situación y empezar a hacer las cosas con mucho amor y pensar realmente como en los propósitos de la vida. Hay unas frases con las que crecimos vos y yo y otros que vinieron antes que nosotros. Contame qué pensás, por ejemplo, de los hombres no lloran. No, es una situación incomprensible, ¿qué será? Es el machismo en su máxima expresión. ¿Qué es lo que creo yo? Yo creo que esa falta de compromiso de algunos padres de familia en épocas anteriores nos llevaban a que todas esas situaciones que generaban cierta inconformidad o un trabajo adicional para el adulto, era preferible anularlas. Entonces todo lo que involucraba un acercamiento, un abrazo, una escucha, se veía como una debilidad. Todo lo emocional era una debilidad y de alguna manera la debilidad, de hecho le decían, a las mujeres le dicen sexo débil. ¿Vos pensás que pueden ser el sexo débil? No, definitivamente no.
hay muchos aspectos en los que son más tolerantes que nosotros. O sea, es que la sola palabra tolerancia, si la querés ubicar en alguno de los dos sexos, es en el femenino. Yo soy de la teoría te decía, los hombres no lloran. Había un momento de la vida, yo sé que tengo un femenino pronunciado, los que me conocen lo saben, en que a uno le decían, pero parece una nena. Pues el insulto era que parecías mujer. ¿Qué pensás de eso? No, pues no tiene como nada que ver con la realidad. O sea, volvemos al tema de la sensibilidad se convierte en una debilidad y la mujer que es una fortaleza inmensamente grande se convierte en un estereotipo de esa misma debilidad. Decís estereotipo y pienso, hay muchas maneras, vos decías, hay muchas maneras de ser hombre, hay muchas maneras de ser mujer, hay muchas maneras de encontrarse en eso. Ahora, afortunadamente, hay muchas formas de resolver la palabra familia. Algunas de ellas son un estereotipo, otras son un experimento. Esta historia que nos trae Viviana a continuación en Antioquia es una forma de ser familia. Papá fue estudiado, pero nunca ejerció el estudio que hizo, sino que fue campesino total. Mi mamá, mamá de casa, porque ella nunca, pues, como que salía de casa, solamente a misa los domingos. Y mi papá también a misa los domingos, pero boleando asadón siempre. Yo vengo de una familia igualmente tradicional, entonces mi mamá es súper juiciosa, súper trabajadora, súper dedicada a nosotros, nos mantenía muy limpios, muy lindos. A mí mi papá me inculcaron desde niño que uno tiene que buscar la forma de cómo subsistir y ayudarle a la familia a conseguir las cosas, a traer las cosas para el alimento de la familia y todo eso. Me levanto a atender a mi hijo que se va a trabajar, luego ya empiezo como a organizar la casa, a preparar el desayuno para mi esposo que llega normalmente a las 9 de la mañana a desayunar, o sea, para cuando él llegue el desayuno esté listo. Ya él llega a desayunar, nos sentamos, desayunamos en familia, pues junticos ahí compartiendo historias, y vuelvo y entro a la cocina, a mi oficina. Es la satisfacción de saber que ellos llegan, esa alegría de saber que yo aún me quedo en oportunidades aquí sola en la casa, pero que llega un horario y que van a llegar ellos. Entonces yo soy como con esa satisfacción, como esa novia enamorada de ya van a llegar. El hombre de la casa significa todo pero sin el apoyo de la esposa no somos nada. Soy el hombre de la casa, pero sin el apoyo de ella, nada somos. Muy orgullosa de lo que hago, de lo que he hecho y lo que he logrado. De ver los triunfos y los logros de las personas que yo amo, que han estado a mi lado. O sea, la felicidad de mis seres queridos es mi felicidad. Para mí el sueño más grande es tener a mi familia siempre unida y vivir al pie de mis animales, que es lo que más me gusta tener en la vida. Seguimos aquí en Antioquia se toma la palabra, este espacio de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Un espacio para recordar que la conversación es la mejor manera de tender puentes. Juan, hay algo que yo digo muchas veces y también lo voy a repetir hoy. No existe violencia buena ni violencia mala. Toda la violencia es mala. Y la única forma de superar los muros que pone la violencia es conversando. Por eso me gusta mucho poderme encontrar con vos hoy y seguir esta conversación acerca de los nuevos roles del hombre en la casa. Vimos hace un momento a una familia muy tradicional y la tuya, aunque tengas otros roles, para mí no deja de ser tradicional, en el sentido de que es mamá, papá, 2 hijos. Yo creo que lo que hace que otras familias no sean tradicionales son las otras maneras de conformación. Lo que cambió entre ustedes es el rol, y yo creo que decíamos ahorita antes de que nos estuvieran escuchando aquí,
que hay maneras que ayudan a cambiar esos roles. Por ejemplo, el acceso a la información, la tecnología, háblanos de eso. Sí, bueno, digamos que pues la tecnología hoy ya nos alcanzó a todos, ya todo el mundo tiene en su bolsillo un dispositivo en el que puede encontrar cualquier tipo de información del tema que sea. Y eso aplica también para las familias. Hoy digamos que nosotros desde la empresa también propiciamos muchos espacios de capacitación de padres para que entiendan unos modelos más sanos de crianza, donde efectivamente la violencia no se contempla pues como ninguna opción para alcanzar algún resultado. ¿Te acordás que a uno le decían de pequeño, ah, ¿quieres llorar? Venga, yo le doy un motivo para que llore. Había una cosa, o incluso le decían al niño, lo educaban para tenerle miedo al papá. Siga así y llamo a su papá. Sí, claro. Había una cosa como en lo masculino, masculino igual represión, masculino igual golpe. Era una figura de miedo también, que inspiraba miedo. Yo recuerdo mucho eso en mi infancia. Sí, los hombres adultos generaban miedo a nosotros los niños, porque siempre estaba esa amenaza del golpe, del castigo, del regaño. La correa, la mamá la chancla, pero la correa dolía más que la chancla. Por más que no hubiera mucha violencia física, pero siempre estaba ese temor ahí. Ustedes trabajan este tema de la familia desde su empresa. ¿Cómo aplican esto que conocen en su casa? ¿Cómo les va llevando el conocimiento teórico a la práctica con los dos hijos? Realmente muy bien porque digamos que primero hay que dar un cambio mental y es entender que los niños funcionan completamente diferente a los adultos. O sea, es tener una conversación que un niño pueda retener por un periodo prolongado en su cabeza, por decir días, semanas. Por eso es que uno tiene que estar con los niños repitiendo y repitiendo y repitiendo. Claro, la enseñanza está en la repetición. Exactamente, entonces muchos adultos aún no comprenden eso y dicen, pero ¿por qué te tengo que repetir tantas veces? Pero lo que pasa es que los cerebros de los niños son... Hace 8 días te dije que no podías hacer eso. Uno está esperando un comportamiento de un adulto, vos al adulto le decís, por esa puerta no se puede entrar y el adulto nunca pasará por esa puerta. El niño, lo más probable es que al otro día... vuelva a buscar la puerta. Porque ya se le olvidó lo que pasó el día anterior. Y también entender muy claramente que los niños no se enfrentan con uno, que ese es otro tema que es normalmente por el que siento yo que los padres pierden el control y terminan con temas de violencia, porque se sienten retados, se sienten agredidos, pero el niño realmente no busca eso. El papá es el que pierde el control y no es capaz de dominar su ego y entender que está hablando con un niño y se iguala a una situación de causarle un dolor físico para obtener un resultado que no va a ser positivo. Que básicamente ni siquiera va a ser un mal recuerdo, lo peor, se va a llamar trauma. Vamos a seguir conversando. Antioquia se toma la palabra en cada casa que hoy nos acompaña, en la tuya también. Queremos que estas conversaciones las tengas con los tuyos, así como Juan y yo estamos hablando de esto. Tal vez sea propicio que lo hables con tu papá, con tu mamá. Estamos hablando sobre el hombre de la casa, una forma de hablar de un tema que en las universidades llaman nuevas masculinidades. Ser el hombre de la casa significa organizar y poner ideas para el sustento de la familia. La persona que aporta más económicamente al hogar y que es la figura paterna de la familia y que se entrega todos los días en su trabajo por su hogar y por sus hijos. Significa respeto, valor, mucho compromiso y sobre todo muchísimo amor. Yo pienso que los hombres también podemos ayudar a arreglar la casa. Juan, hemos hablado de la manera en que comenzaste a ser el hombre de la casa, dando la cara a tus niños, pero ha cambiado también el tiempo. Ya tu esposa no tiene la exposición pública, vos tenés otra posición. ¿La casa se reorganizó entonces ante las nuevas responsabilidades? Sí, definitivamente sí, se reorganizó. Ya digamos que las responsabilidades están más equilibradas en que los dos tratamos de trabajar como proporcionalmente y lo mismo en las funciones del hogar también lo hacemos proporcionalmente.
Tenemos claras unas tareas que alguno realiza en la mañana, otro en la noche, y esa es la mejor manera de fluir en paz. ¿Qué aprendiste de ese tiempo en que vos dijiste, es la época en que mi esposa va a brillar y yo voy a estar aquí? ¿Se cambió esa idea, ese prejuicio y esa frase ya hecha, preconstruida de detrás de todo gran hombre hay una... No, detrás de una gran mujer, ahí había un gran Juan Carlos que estaba apoyando? ¿Qué aprendiste de esa época? ¿Qué aprendí? Pues aprendí a entender el mundo de los niños, que es un mundo completamente diferente al de los adultos. Aprendí a entender cómo relacionarme con ellos, que pues tenía la ventaja de tener a Camila dándome como la dirección, y se da uno cuenta que la gran mayoría de las personas no se conecta realmente con ellos. Desde el mismo momento en que le hablan a un niño, vos estás con un niño aquí y el adulto le habla así al niño. Se le olvida que hay que agacharse. Exactamente. Ponerse al mismo nivel de ellos para hacer ese contacto visual, tocarlos, involucrarlos en la conversación. Eso, por ejemplo, que es algo tan básico. Esto me lleva a un detallito más antes de terminar esta conversación, Juan. ¿Qué de lo que hoy conoces te hubiera gustado que hubieran tenido con vos cuando eras niño? Porque nosotros venimos, como lo hemos dicho ya varias veces, de una educación muy distinta, de una forma en que el hombre de la casa era el que iba a cazar afuera, mientras las mujeres se quedaban a custodiar la cueva, la casa. Sí, pues a ver, yo creo que no cambiaría nada, por más que hubo cosas de pronto negativas, yo creo que la gran mayoría de las cosas fueron muy positivas, y eso también me ayuda, pues todas esas situaciones me ayudaron a ser quien soy hoy y lo que puedo transmitirle a mis hijos, entonces realmente no cambiaría nada. Y algo que vos le quisieras, yo no soy muy de consejos, pero creo que este tema lo amerita. ¿Qué consejo le podrías vos dar a ese padre que se enfrenta hoy a tener las labores cotidianas, a llevar el hogar, mientras es su esposa quien está afuera? Porque es que yo creo que ustedes tienen una mentalidad que hizo todo más fácil, pero hay otros que la vida los sorprendió. Se quedó desempleado, entonces usted se quedó en la casa y yo seguí siendo la que hago las cosas. Y eso, vos decías, hubo una transición que también es compleja. ¿Vos qué le dirías a alguien que la vida lo sorprendió y le toca estar ahora en la casa cuando antes no lo estaba? Pues que la vida es un constante cambio. A uno todos los días la vida le tiene preparada una sorpresa, a veces son muy grandes, a veces son muy pequeñas. Lo que hay que tener muy claro es que hay que disfrutar la vida. Y disfrutar la vida, vos puedes disfrutar la vida en una situación complicada, en una situación fácil, es un tema de actitud, de personalidad. Hay que meterse en el cuento de entender que es un periodo corto el que vamos a estar acá en este planeta y que tenemos que sacarle el provecho al máximo a toda esta experiencia. Y que involucrarse con los hijos va a tener también unas consecuencias muy positivas. O sea, mi relación con mis hijos y el sentimiento que tienen ellos por mí es muy grande, es muy bacano, muy reconfortante. Tener un hijo que el día de mañana bese al padre en la calle y no le dé vergüenza, sino que lo hace por puro afecto. Yo creo que eso cambia todo el libreto. Vení, yo te sigo mostrando por aquí este jardín. Unidos. Gobernación de Antioquia.